Bien, Shabbat Shalom a todos. Hoy día estamos estudiando una nueva porción semanal para Parashat Vayeshev, que se encuentra, ¿cierto?, en el libro de Bereshit, de Génesis. Estamos estudiando o recordando lo que ha sido hecho teleserie, novela, cuento, libro. Y es una historia, ¿cierto?, bien bonita, que es la historia de José. Bueno, bonita uno dice, pero bien sufrida, ¿no? Como tiene tanto sufrimiento, bueno, solemos ponerla en las pantallas. Corría el año 2216, recordemos que estamos en el año 5786 dentro del calendario judío. Era el año 2216 y Jacob se establecía en Canaán. Yosef tenía 17 años y le regaló una túnica, algunos dicen rayada, multicolor, ¿ya? Una ketonet pasim. Ahí depende de alguna traducción, pero era una túnica muy diferente al resto. Hermosa. Aquí, ¿cómo es que decía esta versión? Elegante. Una túnica elegante. No, esa versión un poco... No creo que existiera ese término elegante en aquel entonces. Puede ser, pero distinto. Una túnica de colores, ¿cierto? Bueno. Yosef también en esa primera lectura le cuenta dos de sus sueños a sus hermanos. Yosef era de los más pequeños, ¿cierto? Entonces era uno de los hijos menores. Y bueno, él tuvo dos sueños. Lo consintieron con esta túnica y aparte él tuvo estos sueños que le contó a sus hermanos. Bueno, los hermanos no quedaron a gusto con sus sueños de grandeza o de que los demás se inclinaban ante él. Conspiraron matar a Yosef, pero Reubén intervino en la situación y finalmente lo arrojaron a un pozo. Y en aquel pozo, ¿cierto?, ganaron tiempo hasta que dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a matar? Por último, vendámoselo, ¿cierto? A esclavistas, pues, en el fondo. Durante la ausencia de Reubén, que era el mayor, Yehudá sugirió, en efecto, vender a Yosef como esclavo. Los hermanos presentaron falsas pruebas a su padre, ¿cierto?, manchando su túnica tan bonita, ¿cierto?, con sangre de animal, de fiera. Y Jacob se descontrola, pierde su razón de existir, solo quiere morir. Más adelante ocurre la historia de Yehudá y Tamar, el primer hijo que tuvieron, Pérez. De hecho, la genealogía del Mesías viene de este primer hijo, de Yehudá y Tamar. De ahí viene la descendencia del Mesías, de Yeshua, de Pérez. Yosef había sido comprado por Potifar y rápidamente fue reconocido por su capacidad administrativa, su integridad, y fue asignado como jefe ahí en la casa de Potifar. La esposa de Potifar intenta seducir a Yosef, pero Yosef se resiste y huye de la presencia de quien quería, ¿cierto?, abusar de él, en cierto sentido. Fue encarcelado por esta situación y pronto fue elegido, después que pasó un tiempo, por el alcaide, ¿cierto?, del lugar para dirigir la cárcel. Debido a su cargo, Yosef contactó con un antiguo mayordomo del rey, ¿cierto?, que eran dos, pero el que le servía el vino y el pan. Él interpreta con éxito los sueños que tuvieron ellos y el mayordomo fue reelegido, ¿cierto?, reconsiderado en su puesto, y el otro murió, ¿cierto? Yosef le pidió a este mayordomo que se acordara de él para que hablara en su favor ante el faraón. Y ya en este momento Yosef, hacia el final de la parashá, tenía ya 28 años. Se habían pasado 11 años. 11 años pasaron en esta parashá, en todo lo que leemos. Está bien, con todas las cosas que pasaron. Sí, imagínense si hubiese pasado todo eso en un año. ¿De dónde? No hay corazón que resista tantas vueltas de la vida. Así que este es el resumen de la porción. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Perdón.
Quiero, como le hice la semana anterior, quiero pasar a la reflexión de inmediato y después ir desmenuzando un poco la parasha, porque si no nos detenemos mucho en eso y no terminamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar yo? Es un verso que leímos del Haftará. El Haftará comienza diciendo: así dice el Eterno, el Señor, por 3 transgresiones de Israel, y aun por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero, al necesitado por un par de sandalias, y a los que pisotean en el polvo, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, y también tuercen el camino de los humildes. Todo esto, ¿cierto? Bueno, y después dice: un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Es prácticamente, ¿cierto?, lo que vemos en esta parasha, ¿cierto? Y son transgresiones muy severas, son muy graves, ¿cierto? Pero fijémonos, ¿cierto?, o pensemos en Yosef desde el punto de vista que él era un niño, era un joven, era un adolescente. Tenía pocos años y le pasaron todas estas desgracias. Algo terrible, ¿cierto? Todo lo que vivió. Y en Israel, lamentablemente, ¿cierto?, pasó esto. Y no pasó cuando se estableció la nación de Israel, sino cuando partía toda esta nación. Yosef tenía a sus hijos, ¿cierto? Por favor, gracias. Entonces pasó cuando tenían, ¿cierto?, recién estaba empezando la nación de Israel. Estaba partiendo. Jacob tenía a sus hijos y ya se vendía al justo por dinero. Ya, ¿cierto?, se vendía a los hermanos, ya al necesitado por un par de sandalias, etc. Ya ocurrían todas estas cosas desde el principio. Entonces, vemos, ¿cierto?, que no es simplemente algo puntual, sino que Israel siguió repitiendo esta conducta por el tiempo. Quiero llevarlo entonces, pensemos en Yosef como un joven, adolescente, de muy temprana edad, y pensemos también, al final de todo esto, él tenía 27 años, dijimos, ¿cierto? Perdón, 28. Yeshua, cuando también realizó su ministerio, también era joven, ¿cierto? Era joven también, no llegó a tener muchos años como para sufrir todo lo que sufrió también, o todas las vivencias que tuvo. El día, fijémonos entonces en estas frases. A Yeshua se le presentan las escrituras, así como a Yosef, de una familia, por así decirlo, rica. El padre de Yosef le regaló una túnica muy, muy preciada. Así también se dice de Yeshua que él venía, ¿cierto? De donde venía lo tenía todo, pero se despojó de todo, ¿cierto? Probablemente él reinaba junto al Padre en la esencia del Mashiach, ¿cierto? Y él estaba con él y lo tenía todo, no carecía de nada. Siendo rico, por así decirlo, se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ese paralelo entre la venta de Yosef con la venta de Yeshua y estos pasajes que leímos. Dice, esto es parte de la condición humana. Voy a leer de nuevo estos versos. Dice: por 3 transgresiones de Israel, y por la 4ª, no revocaré su castigo. Es decir, hay un juicio irrevocable de parte de Dios. Porque venden al justo, es decir, al tzadik, por dinero, al necesitado, al ebillón o el pobre, por un par de sandalias, los que pisotean en el polvo de la cabeza, en el polvo de la tierra, la cabeza de los desvalidos. La gravedad de esta acusación, que es muy severa, ¿cierto?, y que también se hizo, de hecho, sobre el Mesías, debemos descender a las profundidades también del texto y la tradición para poder entender un poco esto. Entonces, lo primero, ¿por qué hablará el profeta de un par de sandalias? ¿Por qué
se menciona esto como la metáfora, ¿cierto? De que venden al necesitado por un par de sandalias. Bueno, entendemos el contexto, ¿cierto? Probablemente la gente en un momento acabó tan mal por la invasión, ¿cierto?, del enemigo, que ni siquiera tenían con qué pisar, la tranquilidad donde pisar. Por lo tanto, debieron, ¿cierto? ¿Puedo juntar? Por lo tanto, debieron recurrir incluso a vender a su hermano por un par de sandalias. Bueno, el Midrash, del Pirkei de Rabbi Eliezer, ofrece una conexión con este versículo directamente traído de la Parashá Vayeshev. Y él dice lo siguiente: Yosef fue vendido por 20 piezas de plata. Había 10 hermanos involucrados, excluyendo a Yosef y Benjamín, ¿cierto? Eran 10 hermanos. Y Reubén no estaba presente en la transacción final, pero estuvo también involucrado. Si dividimos 20 piezas entre los hermanos, nos tocan 2 piezas de plata para cada uno, si se repartieron, ¿cierto?, estas piezas de plata. ¿Y qué se podía comprar en la antigüedad con 2 piezas de plata? Exactamente un par de zapatos, un par de sandalias, dicen los sabios. Entonces, ese horror que menciona el profeta Amos es literal. Los hijos de Jacob, los hijos de Israel, los patriarcas, ¿cierto?, de todo Israel, de las tribus, miraron a su hermano de sangre, carne de su carne, sangre de su sangre, y dijeron: bueno, este ser humano, esta persona vale lo mismo que la comodidad de mis pies, o un par de sandalias, como denunció el profeta. Por lo tanto, compraron zapatos con precio de sangre, sandalias. Y zapatos hoy día, en ese tiempo no eran tanto como zapatos, más sandalias, ¿cierto? Para caminar cómodamente sobre la tierra, mientras que su hermano caminaba descalzo hacia la esclavitud de Egipto. Es la máxima expresión del materialismo, poner mi confort, mi comodidad física por encima de la existencia de mi prójimo, de la propia existencia del prójimo. Entonces el Pirkei de Rabbi Eliezer hace esta comparación. Se vendió por 20 piezas de plata, 10 hermanos involucrados, 2 piezas de plata para cada uno, y una pieza de plata valía una sandalia. Es decir, cambiaron a su hermano por el precio de una sandalia, o de 2 sandalias. Entonces cambiaron el confort, o sea, la vida de su hermano por el confort de cada uno. Y esto es la máxima expresión del materialismo, porque efectivamente, de hecho también es el castigo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque cerraron su mano al prójimo. Es decir, con tal de que no estuviera cómodo el prójimo de ninguna forma, pretendían hacer cualquier cosa, atrocidad, para que no estuviera cómodo y tranquilo. Lo sabemos, ¿cierto?, como lo dice el profeta Jeremías, porque cuando Lot quería recibir a estos hombres enviados, ¿cierto?, primero a Abraham, que iban a recibirlo, solo por tratar de hacer hospitalidad en su casa, quisieron venir estas personas, ¿cierto?, a incomodarlo, sacarlos fuera y que no recibieran hospitalidad. Hay quien dice hasta, ¿cierto?, ultrajarlos, etc. Que de ahí viene el tema de la sodomía que se le llama. Pero entonces el problema es que no querían verlos cómodos. Con tal de que no estuvieran cómodos y que recibieran hospitalidad, estaban dispuestos, ¿cierto?, a echarlos, ya maltratarlos, ¿cierto?, a apedrearlos y quizás qué cosa. Por lo cual Lot estuvo también dispuesto a colocar su vida o incluso la vida de su familia para que eso no ocurriera. Pero los hermanos de Yosef, o los hijos de Jacob, hicieron esto. Vendieron a su hermano por precio de sandalia. Esta venta del tzadik, del justo, por el precio de un objeto, se repite también cuando dice el profeta Zacarías: y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y esto se entiende que aludía al Mesías. Le pusieron un precio. En Mateo 26 también nos recuerda a otro Yehuda, a otro Judas. Yehuda. No digo otro Judas mejor.
pero estaba también cerrando este trato. Cuando él vendió, ¿cierto?, a Yeshua donde iba a estar, y para que fuera capturado, también lo vendió por 30 piezas de plata. Ahora, fíjense en lo siguiente. En el caso de Yosef, el dinero con el que fue vendido, se dice que compró sandalias para pisar en el suelo. En el caso de Yeshua, cuando Yehudá o Judas arrojó esas monedas al templo, los sacerdotes le dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. ¿Qué compraron con ellas? Finalmente, el campo de un alfarero para hacer sepultura de extranjeros. El punto aquí, cierto, es que el dinero de la tradición termina en la tierra. Solamente pudieron gastarlo arrojándolo en tierra, por así decirlo, en el polvo, en algo pasajero o en la muerte. Porque los hermanos, cierto, de Yosef solo pudieron comprar sandalias para pisar el polvo. Solo para algo, cierto, que es totalmente terrenal. Porque estaban pensando en algo totalmente terrenal. En nada, cierto, pensaban en la vida de su prójimo, de su hermano o del desvalido. En nada pensaba Judas, cierto, cuando vendió a su maestro. Realmente este dinero solo acabó en el polvo, en la tierra, para desaparecer. Amós dice: y pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. O sea, el coste de esta sandalia es el precio de la cabeza de los desvalidos. Y eso es lo que hacían literalmente. Pisaban en tierra, ¿cierto?, lo que les había costado la vida de sus hermanos. La traición, la deslealtad, ¿cierto?, es todo lo que también sufrió Yosef y lo que sufrió Yeshua. Yeshua también habla, en cierto sentido, de estos temas, antes, ¿cierto?, del padecimiento. Yeshua probablemente, obviamente, conocía la historia de Yosef y estas profecías. Y él sabía que el pecado de Israel no solamente era un pecado simple, sencillo, porque el profeta había hablado de un pecado capital. O sea, yo no voy a perdonar esto, ¿cierto?, por boca del Eterno. Era una idolatría, en el fondo, que estaba arraigado, ¿cierto?, en el corazón, enraizado en el corazón. Ese odio infundado, ese sinat hinam, ¿cierto?, odio gratuito, que era finalmente, ¿qué es el odio gratuito? Según el contexto de lo que estamos hablando, es el total desprecio sobre la vida del otro. ¿Por qué podría yo llegar a odiar tanto a mi hermano, a mi prójimo, incluso para venderlo, ¿cierto?, por un par de sandalias? Es que no respeto para nada la vida del otro. Por lo tanto, ese sinat hinam es el desprecio del valor eterno, del valor incalculable, ¿cierto?, de la vida de una persona. Hoy día, ¿cierto?, vemos esta gente que por supuesto hace mucho daño, los que dan, ¿cierto?, por sus decisiones provocan la muerte de otros sin ninguna consideración. Por supuesto que podemos decir que hay odio infundado en sus corazones. Y este era el pecado de Israel, porque esa frase, ¿cierto?, de Amós, fuerte, es odio infundado. O sea, ustedes sufrieron, lo están pasando mal, y aún así son capaces de dar la vida de sus hermanos para tener un poco de comodidad. En vez de tener empatía, ayudarse, ¿cierto?, entenderse, aliarse, por último, si todos están sufriendo, no, vendamos al más débil. Entonces, esto es el extremo, por así decirlo, del odio gratuito. Un pecado que el Eterno dijo: no voy a perdonar. Es irrevocable el juicio de parte de Dios cuando existe este odio. Como dice el Talmud en Sanedrín 37a, quien destruye una sola alma de Israel es como si destruyera el mundo entero. O sea, matar a una persona es como matar el mundo entero. De hecho, piénsalo así: si esa persona que está matando fuera Adán o Eva, se acabó el mundo.
si viviera solo en una isla y no hubiera nadie más, se acabó el mundo. No queda nada. Por lo tanto, el que destruye una sola alma es como si destruyera el mundo completo. Y el que destruyera, de hecho, a su hermano, a su prójimo, o para Jacob, el que se destruyera a su hijo amado, es como que se hubiese acabado su propio mundo, su propia vida. El otro día estamos hablando, ¿no?, un poco de eso en la mesa, me acuerdo. Esto que es fuerte, ¿cierto?, del que sufre los padecimientos, la historia de uno que a veces es tan complicada. Ahora, Yeshua dice lo siguiente, lo conocemos, lo hemos leído. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños. O sea, Yeshua les dice, antes de pisotear a su prójimo, antes de pisotear a sus hermanos, antes de trapear el suelo, como se dice, con su prójimo y estos pequeños, mejor pónganse una soga al cuello, tírense un molino y mátense ustedes mismos, porque el castigo es peor, en otras palabras. Lo que les viene después es mucho peor. Porque como leímos, ¿cierto?, el profeta Amós anunció, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Yo destruí al amorreo delante de ella, cuya altura era como las alturas de los cedros, era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por debajo. O sea, yo hice eso y voy a hacer lo mismo con ustedes. Sí, te conduje por el desierto, etc. Pero, si hacen estas cosas, no queda vuelta atrás. Entonces, Yeshua hizo esta afirmación muy fuerte, porque la escritura es muy fuerte. El que vende o el que menosprecia a tal nivel a los pequeños que es capaz de tomar decisiones que los destruyan. Por eso, ¿cierto?, es tan cuestionable muchas acciones humanas que provocan, ¿cierto?, la muerte de otros. Es como en ese acto deja en evidencia lo que hay en el espíritu de esa persona, o sea, es un fruto de la maldad de su espíritu. Sí. Entonces, Ese odio infundado, porque menosprecio hacia la vida. O sea, si todos nuestros principios de la Torá van en favor de respetar la vida, respetar, ¿cierto?, la propiedad de las personas, etcétera, y la libertad. Esto es de menospreciar totalmente, ¿cierto?, la vida del prójimo. No me interesa su libertad, yo lo vendo. Esclavizarlo, ¿cierto? Y su propiedad, que es su propia vida, su cuerpo, no me interesa, lo vendo igual. O sea, no le queda nada a Yosef, pues cuando uno es vendido como esclavo, no queda nada. Bueno, es triste porque muchos gobernantes, ¿cierto?, venden a su gente como si fueran esclavos, ¿cierto?, para sus fines. Los líderes de Israel, muchos de ellos estaban haciendo esto. Muchos, ¿cierto?, se confabulaban con los romanos para entregar, ¿cierto?, a su pueblo, porque eran más débiles, para ellos no sufrir el embate, ¿cierto?, de Roma. Muchos de los celotes entregaban la vida también de sus hermanos porque los consideraban traicioneros y los apuñalaban, ¿cierto? Porque eso significaba celote, como la daga, una daga. Entonces ellos apuñalaban al que creían que estaba traicionando a Israel. Muchas veces gente que, digámoslo así, no tenía muchas alternativas, pero había mucho odio en los días de Yeshua. Mucho odio. Y todos estaban sufriendo. La palabra pequeños, que se utiliza acá, que bueno, es ketanim en hebreo, pequeños, en griego es mikroi, no solamente se refiere a los niños, sino socialmente a los insignificantes, a los más pequeños, a los más vulnerables. Es decir, lo que Amós le llama epionim, los necesitados, los humildes, los menospreciados, los que están ahí, los más vulnerables. Entonces,
Yeshua dice esto, cualquiera que haga tropezar a cualquiera de estos pequeños, uno diría, bueno, ¿se referirá a los niños? No simplemente a los niños, a los más desvalidos. Se refiere, ¿cierto?, a los que otros pisotean, a los que tienen deudas y sufren por ello, y aun cuando, como la historia, ¿cierto?, del deudor, a algunos se les perdona su deuda, a estos no se les perdona. Porque eso pasa, y eso lo vemos, ¿cierto? Hoy día el poder hace esto, le perdona a los grandes y a los pequeños no. Injusto, muy injusto. Menosprecian el valor, ¿cierto?, de los más humildes, de los más necesitados, de los más pequeños de una sociedad. Entonces, cuando todos estos están a la deriva o a la merced de otros, bueno, puede venir desgracia, ¿cierto? Yeshua dice, tuve hambre y me diste de comer, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No solamente habla del pobre, sino Yeshua se encarnó también en este pobre, porque tuve hambre. No dice porque tú viste a alguien que tuvo hambre y no le diste de comer. No, yo tuve hambre. Se encarna en esa situación. Porque entendemos la imagen del Mesías como aquello que es la encarnación de la voluntad de Dios. Es porque en la cara del necesitado y del pobre y del más humilde y el más desvalido tenemos que ver el rostro de Dios. Tenemos que ser capaces de ver, bueno, Dios también lo tiene acá, con vida, eso es una persona, tiene todo el valor que yo también tengo. Si yo creo que valgo mucho delante de Dios, Él también. Entonces Yeshua se pone en el rostro de nuestro prójimo. Entonces cuando alguien desprecia la vida de otro a tal nivel de Sinat Hinam, que es capaz de venderlo y entregarlo, etcétera, es como que maltratáramos la propia imagen de Dios, la imagen divina. A mí me lo hicisteis, dice Yeshua. Cuando los hermanos vendieron a Yosef, en el fondo vendieron la imagen de Dios que estaba en él. Traicionaron todo, vendieron lo que Dios había hecho en toda la familia, por así decirlo. Cuando ignoramos al necesitado, dice Yeshua, estamos vendiéndolo a Él por nuestra propia comodidad, o por nuestras propias sandalias, o por nuestros propios lujos, ante la indiferencia. Amós dice también, y tuercen el camino de los humildes. En el libro de Santiago, de Jacob, en la carta, ¿cierto?, aparece una reprensión que parece que la tomó de aquí mismo. Dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales después. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, Jacob habla, ¿cierto?, de esta opresión que sufrían, ¿cierto?, en su época, y muchos de los seguidores también de Yeshua lo sufrían. Muchos no les pagaban a tiempo, pasaba esto. Bueno, la transgresión que menciona acá es algo sistémico, y lamentablemente en las sociedades, cuando se transforma en algo sistémico, es que estamos en verdaderos problemas. Una cosa, por ejemplo, es crear un sistema religioso o social donde el camino del humilde quede bloqueado por la avaricia del poderoso, porque ese es el gran problema. Ese es el cuestionamiento que yo creo que es transversal, ¿cierto?, de mucha gente que a lo mejor puede ser afines a diferentes corrientes ideológicas o políticas incluso. Pero esto es lo que a todos nos puede molestar. El que un sistema religioso o un sistema político, un sistema social o lo que sea, trunque el camino del humilde o del que no tuvo, ¿cierto?, a lo mejor no partió desde el mejor lugar en la vida,
y que ese camino se bloquee por la avaricia de otros, es el gran problema. De hecho, no es solamente el único problema el que el camino del pobre se trunque por la avaricia del rico, porque a veces esa avaricia ni siquiera es del rico, sino que es de otros pobres o de otros que también quieren. Y en las sociedades muchas veces muchos otros truncan el camino del pobre y del humilde porque todos quieren algo. Entonces no pesamos en la balanza quién necesita más y quién necesita menos, ¿cierto? Esto, por ejemplo, son los problemas cuando tenemos una sociedad demasiado, digamos, ¿cómo se llama? Planificada, de tal forma, ¿cierto?, que nadie conozca la necesidad del otro, o demasiado una sociedad ultra capitalista, por así decirlo, donde el rico sea tan rico y el pobre tan pobre que a lo mejor ni siquiera se atiendan las necesidades del uno del otro, que puede ser algo injusto si es que no hay servicio intermedio, ¿cierto? Puede ser muy injusto, pero también una sociedad que pretenda que todos tengan cubiertas sus necesidades, pero resulta que no tienen cómo o el dinero para hacerlo, y las demandas de todos son tantas que ni siquiera se cumple el camino del pobre, ni siquiera se atiende al pobre. Porque esto pasa los dos vicios, ¿cierto? El vicio del que tiene demasiado y no le quiere dar nada porque lo quieren todo regalado, y la avaricia de todos los que demandan, yo quiero esto, y todos quieren todo, y al final no hay para darles a todos, y truncan el camino del pobre. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy resuena. Muchas veces se ha reclamado aquí, por ejemplo, por la educación. Y hoy día la educación que está más por el suelo es la educación primaria, de los más pequeños. O sea, no queremos todo gratis para los universitarios, pero la educación primaria está muy mal. ¿Qué es primordial? El que podría trabajar y pagarse, por ejemplo, o darle una buena educación a los niños, porque son los más desvalidos y vulnerables de una sociedad, los más pequeños. ¿Qué deberíamos poner en la balanza ahí? Obviamente el que más necesita y más requiere. Entonces, siempre cuando las demandas tienden a ayudar y a proteger al que tiene un poco más que sobre el que tiene menos, es que nuestra balanza de justicia está mala. Entonces, yo creo que el mundo está sufriendo un poquito de todo esto. Hay quien dice, no, ellos quieren, porque, bueno, justo es que estamos en estas fechas que son presidenciales y cosas. Hay muchas cosas, ideologías dando vueltas, pero nosotros tenemos que entender por lo menos lo que el Eterno nos quiere decir acá. La opresión hacia los pequeños es mala, pero a veces ni siquiera viene de los más grandes, a veces viene de los intermedios, que también oprimen a los más pequeños. Por ejemplo, eso pasa, ya que mencioné en los colegios, a veces con el bullying, pues los niños más grandes abusan de los más chicos. Eso está mal. Y a veces ni siquiera vienen de cursos superiores a abusar de los más pequeños, sino que dentro del mismo curso hay unos que son más grandes o se crean más cosas, muchas cosas sobre lo otro y los oprimen. Entonces, de repente ni siquiera viene de alguien que esté mucho más arriba, más alto. Viene del propio par el que vende al prójimo. Y esto es lo que llegamos a ver en Israel y en los hijos de Jacob. Vendieron a su propio hermano. Su sangre, y el más pequeño de ellos. Dentro de estas cosas, como usted mencionó, que estamos en época de elecciones, sí, aquí en Chile. Pero dentro de todo el sistema, que es un sistema que nosotros antiguo que no conocimos, en que Abraham, Jacob, Isaac tenían sus corderos, sus ovejas y eran inmensamente ricos, y no tenían problema. Hoy día el problema se suscita por quienes gobiernan, porque sabido es que una sociedad no se cimienta en el hecho de quitarle al que tiene y darle al pobre. Lo que es una sociedad se cimienta en base a la familia y que la familia eduque. Ahora, uno dirá, bueno, entonces ¿para qué están los colegios? No, los colegios instruyen. La familia es la que educa. ¿E instruye para qué? Para darle una herramienta para que se gane la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
las leyes que nosotros conocemos, que son, ya, pongámosle, si estamos en periodo de elección, de izquierda y de derecha, ese es el problema. Cómo se manifiestan y cómo se entregan. El problema no es teológico, el problema es humano, mundano. El problema es humano y que nuestros valores o nuestra forma en que nos relacionamos crean sistemas y que estos sistemas muchas veces abusan de algunos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que tratar siempre de evitar, el abuso al más débil, al más frágil. Por ejemplo, en los hospitales esto está claro, solo un ejemplo, porque ¿quién tiene prioridad en un hospital? Cuando llega alguien de urgencia, cuando alguien está más desvalido que otro. Mira, tú estás esperando, okay, por un resfriado, pero aquí tenemos a alguien que si no la atendemos se muere. Tiene prioridad. ¿Okay? Entonces, obviamente hay prioridad en esto. O sea, no es que haya que abandonar a todos, pero claramente nuestro sistema debiese cubrir, o cualquier sistema, incluso dentro de la comunidad, ¿no? Si hubiera un sistema donde ayudamos al necesitado, al que tiene. Bueno, ¿a quién tenemos que ayudar primero? Al que más necesita. No vamos a ayudar al que menos necesita antes que al que más necesita. Por favoritismo. Por eso cuando llega una persona con un resfriado se autoinspeccionaría para que la atiendan primero. De hecho, hay algunos que lo han hecho. Bueno, hemos visto en las noticias que hay gente que sí lo ha hecho. Es que hay, ¿no? O sea, existe eso. Sí. A ver, ¿qué quería decir ahora? Lo que pasa es que con respecto a la parachada, en la semana conversamos mucho y de hecho la primera parte ¿Ya? la debatimos mucho, porque tengo una postura como para tratar de entender qué es lo que pasó, porque con 3 actos los hermanos no van a tomar la decisión de venderlo. Estamos hablando que tenía, ¿cuánto? 17 años aproximadamente, ya ha pasado mucho tiempo. Y aquí vemos a que si Joseph era el hijo, y yo lo que era como mi fundamento, porque, insisto, no estoy justificando a los hermanos, Para entenderlo. pero tengo que entender qué es lo que pasa y ponerme en todas las situaciones para poder ver por qué actúan así. Y tenemos a un Joseph que el papá lo mandaba a ver qué es lo que hacían los hermanos y que le diera su reporte, porque la Torá dice que Joseph fue para allá y le trajo un mal reporte de los hermanos. Sí. O sea, Joseph era él, era José. Joseph era al que querían más. Joseph era al que le daban la mejor cosa. Mientras que los hermanos estaban allá, trabajando, a pleno sol, independientes ya, si ya estaban chatos, se ponían a hacer sus cositas raras, no sé. Eso lo dice la Torá, pero tenemos que tratar de entender que es una vida normal. Y a lo mejor cuando era niño se le podía aguantar. Pero a los 17. Pero está 17. Y en esa misma época, por ejemplo, pasa esto, y Joseph, estamos hablando que estaba 17 años y ya tenía una persona con un pensamiento y tenía una inteligencia de que sabías de que tus hermanos te tienen mala. Y si tú tienes esa inteligencia de saber que tus hermanos te tienen mala, ¿cómo vas y les dices, oye, sé que soy esto y que prácticamente que ustedes se van a inclinar ante mí? ¿Qué es lo que gana Joseph con eso? ¿Qué es lo que puede generar Joseph con eso? Ahora, ¿cómo se crió Joseph también? Porque para que pase esto, tenemos que ver cómo los criamos. O sea, los hijos de Jacob, los primeros que tuvo, los mandaba a trabajar, ¿por qué? Y en ese tiempo a Jacob le daban vuelta al salario. Antes de eso, Joseph quería más a Rachel, pero le dieron a Lea primero. Y la verdad es que son cosas que ellos se criaron en un ambiente diferente. No les dedicó el tiempo que le dedicó a Joseph. Y los hermanos no vieron eso. Y ahora tenéis 2 tipos de personas, con los valores, cómo se criaron. ¿Van a ver eso de buenos ojos? ¿O sabéis que muchos hermanos me alegro que tengáis esa oportunidad? ¿O sabéis qué? ¿Por qué no sé, nos ponen a trabajar, ponen a hacer otras cosas mientras que nosotros también tengamos nuestro tiempo? No sé. O sea, te da a entender de que la educación del papá, te estaba hablando de Jacob como un patriarca, pero no solo significa que era perfecto. Y en los hijos podemos ver cómo evolucionó su crianza para que pudiera llegar al punto en que Joseph era educado y adelante, y más no solo implantándome solamente en esta posición,
podemos especular eso, pero cuando vemos después los otros versículos, los otros capítulos, que estamos hablando ya que pasaron cuántos, 11 años, vemos que Joseph tenía una buena educación, que era temeroso de Elohim, o sea, fue educado de una forma diferente a la que fueron educados sus hermanos. Y eso influye mucho en cómo los hermanos tenían la percepción. Y también vemos cómo en este caso Joseph podía haber dado, porque por ejemplo si Joseph le contaba esos sueños a sus hermanos y yo en mi mente pensaba, ¿por qué les dijo eso? ¿Será que porque los hermanos le tenían tanta mala y odio, le trató de decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estos sueños que vienen de Elohim, o sea, trátenme mejor. Quizás en su inmadurez de la situación, trataba de decir, oye, ¿sabes qué? Trátenme mejor porque pasa esto. Ahora, cuando tuvo el sueño de las lunas y de la estrella, y yo también me ponía en la situación, si tenía 17 años, si tenía esto de acá, bueno, nosotros estamos grandes, tengo 40 años, o sea, pero si pasara eso, yo no iría y me lo contara a mi hermano, sino que yo voy donde mi papá y privado, oye, papá, sé que soñé esto, no sé qué significa, porque en ese momento no sabía qué significaba, o quizás sabía, pero que era diferente la situación cuando estaba en la cárcel, y él ya sabía qué significaba el sueño. 1, 2, 3. Para terminar, o sea, esta historia es como, de verdad digo, entretenido porque me ponía en las situaciones, porque yo, insisto, como un hermano entrega a otro, como otro hermano planea matar a otro, tiene que ser, no por 2 o 3 cosas, tiene que pasar muchas cosas por debajo, porque nosotros entendemos natural que solamente menciona las cosas relevantes para marcar hitos, pero... Pero eso, o sea, bueno, eso queríamos que no... Ya, no, estuvo súper bueno, súper bueno. Muy buen comentario. Lilian. Ya, lo que yo voy a comentar, me voy a tomar del comentario del hermano, es una interpretación personal mía que cada vez que leo este pasaje llego como a esta conclusión, ¿ya? En base a lo que a todo lo que he experimentado con la crianza de mi hija. Yo pienso que Joseph era autista, era como medio Asperger. ¿Por qué? Porque cuando al niño Asperger o autista tú le dices, oye, esto es malo, él se enfrasca en que eso es malo y no tiene esa susceptibilidad o esa habilidad social de decir, si ya mis hermanos me tienen mala onda, no lo voy a abusar porque me van a tomar más mala onda. Sino que va y todo lo dice. Porque no tienen como esa, no tienen filtro. Y escuchando la parasha, que cuando él cuenta el sueño de la luna, el mismo papá lo reprende. Es decir, que era como una cuestión de lógica que de cierta forma estaba como faltando el respeto. Y él no tenía esa interpretación, esa sensibilidad. Que ellos no lo tienen. Y pasando más adelante, cuando los tiran a la fosa, a la cisterna, él todavía pregunta, ¿por qué me tiran? Todo lo que pasa todavía no lo entienden. Lo venden a Egipto, lo venden a Potifar, y él era súper ordenado, organizado, que es otra habilidad que ellos tienen, o, bueno, muchos de ellos tienen, porque no son todos. Y Potifar ve eso y lo usa a su favor, y luego pasa todo lo que pasa con su esposa y lo tiran a la cárcel, y en plena cárcel él sigue teniendo ese orden extremo y calculado que él tenía. Era súper organizado, y muchas veces en algunos Asperger son así, no les importa la situación, sino que todo tiene que ser cuadrado. Y muchos de ellos son muy buenos con los números, que era lo que le pasaba a Joseph. Entonces, quería hacer esa acotación, que puede ser que él era Asperger y no entendía que tenía que ganarse a los hermanos. Es interesante en el fondo, porque en el fondo, más allá de saber si tenía o no alguna tendencia, pero sí cómo pensaba, cómo era su naturaleza, el pensamiento. Pero claramente, como bien dicen, no pensaba muy bien el por qué estaba quizá en cada situación hasta más posteriormente a su vida. No vimos como que le haya marcado tanto un cambio radical, ¿cierto?, en su estilo, en cómo hacía las cosas, por todas las situaciones que pasó.
Pero con el tiempo probablemente sí se dio cuenta que todas esas cosas le marcaron como por un tema de madurez, pero probablemente sí era demasiado, si mezclamos lo que dice Abraham, fue criado muy en la inocencia de los padres, quizás en ciertas virtudes que no veía las cosas malas del resto de las cosas. No sé, tenía como mucha fortaleza mental quizás, pero a la vez su debilidad era su inocencia, en ese sentido. Pero sí, podría hacer esa comparación, sí, más allá de no... no podemos cierto diagnosticar, yo sé. Pero sí, de todas formas tiene una actitud como esta. Más adelante ya como que se pierde, ¿no? Ya como que cambia. Tengo varias manos levantadas. Está él y ella. Por eso, él y ella. Estaba él y ella. Si estoy mirando acá. Lo que pasa es que yo igual, como decía mi hermana cuando partió su comentario, yo igual he criado 3 hijos en 3 etapas distintas de mi vida. En 3 etapas físicas, en 3 etapas económicas. Y ahora si tuviese un 4º hijo también sería muy distinto que el tercero, que el segundo y que el primero. El primero hijo del rigor. Y uno lo entrena para que produzca. El segundo como que se le da un airecito y puede disfrutar un poco más la vida. El tercero te hace esto, compañero, no, las cosas se le van a ir a dar con el tiempo, es más tolerable. Yo creo que no tiene tanto que ver con él como persona como era él, sino que en qué momento de la vida de Jacob nació. O sea, con los otros hijos anteriores aprendió a ser papá. ¿Sí? La verdad es que uno, cuando nace Ezequiel, él se convierte en mi hijo y yo me convierto en papá al unísono. En cambio, cuando nace Sammy, yo ya tenía 3 años de papá. Cuando nace Caleb, yo ya era papá hace rato. Y había aprendido qué cosa, por mucho que lo empuje al niño, él va a llegar solo a esto. Y aprendí, igual me la cobran, no crean que no, porque Ezequiel dice, yo te hubiese dicho eso a esta misma edad y hubiese quedado la cobra. O yo hubiese hecho esto, y esto yo hubiese estado castigado 2 semanas, no sé. Y el niño dice, no, se está deseando, la verdad. Porque uno ya aprende a ser papá también. ¿En qué etapa de la vida de Jacob nace José? Él ya había aprendido un montón de técnicas, entonces ya sabía cómo abordar a su hijo. Y también a esa edad, y después criaba, yo después de haber criado 3 ya me di cuenta, son todos distintos y sirven para distintas cosas. Entonces quizás el último era más compañero de Jacob, claro, y era más cómplice de él, lo andaba trayendo quizás para los lados donde no podían ir los otros. Y lamentablemente eso no crean que ocurre en una manada de niños tan grande, en una manada chica como la mía también ocurre, porque me dijo, pero ¿por qué saliste y lo llevaste a él en especial? ¿Por qué saliste con el más chico? ¿Por qué cuando y me las cobran igual? Porque pasa. Es un tema muy humano cuando se tienen niños, y sobre todo cuando esos niños vienen de mamás distintas. Se acrecenta esa diferencia y ese pasar del tiempo. Era el primogénito de su mamá. Claro, el primogénito de su mamá, y también él ya había coscachado un montón de niños adelante y lo había entrenado también, porque no es que esos otros niños no tuviesen formación, sino que la formación de ellos, y en ese tiempo se trabajaba así, era para poder, para la producción. Mientras más hijos tenía uno, más ganado podía tener, más ganado podía abarcar, más podía sembrar, más podía cosechar, más se podía vender y comprar, porque no todos los niños servían para otros. Unos eran muy buenos pastores, otros podían sembrar bien, y los otros nacen para los negocios, nacen ahí con el intercambio y te hacen cambio a ti mismo. Mis niños desde chicos alumbraron qué es lo que ellos iban a hacer. Pero también influye mucho el paso del tiempo, y Joseph nace quizá en un momento muy sensible de Jacob, y lo cría de otra manera y para otras cosas, independiente de él, sino que estaba a la mano de Jacob sobre quién era, y porque Jacob es el que lo manda a vigilar a su hermano y le demanda un reporte, porque estaba entrenado ya para eso. Le servía más de vigía que... Perdón, como que me viene eso que dices tú, quizás lo crió tan sensible en ese buen momento de Jacob, que él
era como un pequeño, o sea, como que no se es muy inocente, que no se daba cuenta de ciertas cosas ni siquiera, como que cuando el padre le hacía algo predilecto referente al resto, cuando no. Porque puede que lo haya creado así en un momento justo donde él no viera ni el bien ni el mal, por así decirlo, ni lo distinguiera. Pareciera algo así, ¿no? Bueno, gracias. Una muerte. ¿Llamáis? Sí. Yo estoy adelante y estoy seguro que será verdad. Adelante. Voy a parafrasear. ¿Sí? Es que igual hay como temas bien importantes porque, no sé, era el hijo amado. Ese Sí. es un punto importante que ya hacía una diferencia. Y la túnica era un símbolo para personas importantes. La túnica era hermosa y era larga. Era larga tanto de largo de la túnica y en cuanto a sus mangas. Y era tan larga que impedía que él se ensuciara sus manos. Entonces, ahí igual hay como un error porque hacía la diferencia con sus hermanos que tenían que trabajar, tenían que pastorear, trabajar la tierra y Yosef no. Y esto hizo que hubiera diferencia entre uno y los otros. Y el tema del recorte igual es un tema importante porque esto crea rivalidades entre hermanos. Porque Yosef prácticamente se llevaba lo más fácil. Y cuando él lleva el recorte, lo hace con autoridad. O sea, la túnica más el recorte que él traía era autoritario. Entonces, esto creaba la diferencia entre sus hermanos que ya no lo veían con respeto ni con amor. Y haciendo como un análisis personal, igual uno tiene que tratar de hacer lo mismo con los hijos y no crear diferencias. Para no crear envidia, no crear el ego y tratar de que sean todos iguales. Eso era... En eso que tú comentas, porque para conectarlo con lo que hablamos, que es súper fundamental, que eso de crearlos iguales tiene que ser en base a los mismos valores, ¿cierto? Claro. Porque tú los vas a crear para que amen la vida y respeten la vida. Claro. Pero no todos lo van a hacer de la misma forma. O sea, yo igual trato en lo que se pueda, según la economía, por ejemplo, los que son hombres los trato de vestirlos iguales. O cuando llego de mi trabajo le doy un beso a los tres que están conmigo, porque mi hijo mayor ya no está conmigo. O de escucharlo a los tres, darle un beso a los tres, ¿cómo estás? No a uno y al otro dejarlo de lado, porque eso ya no corresponde. Pero a lo que yo voy es que, no sé, pues en una situación alguien necesita ayuda, los hijos no van a hacer lo mismo. A lo mejor alguien va a llegar, uno va a llegar y decir si alguien necesita para comer y le va a dar su comida. A lo mejor alguien va a compartir un poquito. A lo mejor el otro va a decir, oye mamá, esa persona necesita. Va a canalizar, no le va a ayudar en nada. Son diferentes formas en que uno se conduce en la vida. Por eso te decía que el valor del respeto de la vida y hacer que ellos respeten al menor también, al más desvalido, al más chico o al que más necesita, puede manifestarse de diferentes formas. Porque no van a hacer lo mismo, todos no vamos a hacer lo mismo en ciertas circunstancias, pero ese valor tiene que existir. Más allá del trato igualitario que uno le pueda dar a cada uno, es que entiendan el fondo de la crianza, ¿no? Que yo te crío para que tú seas una persona que respete esto, otro, y tengas estos valores. Es que en el fondo ellos tienen que partir con una buena base, porque después de cierta edad ellos toman sus propias decisiones y uno tiene un compromiso con ellos, Sí. que es de criarlo y guiarlo. Sí. Y ya lo que ellos cometan en su adultez ya es responsabilidad de ellos. Sí. Pero uno tiene que responder con lo que a uno Hay que hacer una buena disciplina en el fondo, en general. Bien, tengo Shamay y tu hermana. No, él está todavía. ¿Ya? Sí. El Ramak ¿Ya? habla de que
no fueron todos los hermanos los que instaron a la muerte de Joseph. Hay que partir de algo. Existe un concepto en la Torá y la tradición que habla del instigador de la sangre. ¿Qué significa esto? Y es el compadre que le dice a los demás, hagamos tal cosa tirando para el lado maligno. El que respecto al orden de castigo, el que tiene el castigo mayor, es el que instiga a otro a pecar o a ir a algo no muy bueno. En este caso, los dos, dice la tradición, dice Rashi, los dos que instaron, los dos que idearon el tema de matarlo como tal, fue fue Shimón y Leví. Rubén fue el que dio la idea, pero Shimón y Leví le empezaron a decir a otros, oh, tiene muy buena idea Rubén, matémoslo, sí, matémoslo. Porque Rubén, la idea que tenía era de dejarlo en la fosa para después ir a rescatarlo. ¿De dónde aprendemos esto? Unos pasajes que vienen después, porque él se entristeció al no encontrar al muchacho. Entonces los rabinos dicen, bueno, si él quería matarlo, ¿por qué se entristeció cuando no lo encontraron? Era por eso, que él quería rescatarlo. ¿De dónde aprendemos esto? De la profecía que viene de Jacob después respecto allí, a todos los hermanos. Y la profecía que Jacob dice de todos los hermanos le especifica el cómo ellos veían el mundo, la cosmovisión de cada una de estas personas. Y respecto de Rubén dice, a ti hijo, el primero en dignidad, el principio de mi vigor. ¿A qué voy con esto? No todos los hermanos eran malos. No todos los hermanos querían matar a Joseph. ¿Qué pasa? Que los demás hermanos tenían un carácter muy blandito, eran personas muy influenciables. Entonces ahí explican los rabanín. Cuando uno ve la justicia, en un pasaje que está más adelante en la Torá que dice Sedek Seder Tirtof, justicia, justicia perseguirás. Y cuando uno está en estos lugares donde está uno sujeta al pensamiento de las masas, ahí uno es donde tiene que imperar el pensamiento de la Torá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Shimón se le quitó el tema de la primogenitura y se le dio a Joseph? Fue gracias a este caso en específico. No fue el caso del tema de mover la cama del papá ni nada. Fue en este caso porque él no tuvo el liderazgo de haber influido en los hermanos y haber hecho lo que realmente tenían que haber hecho. Y ese liderazgo se pasó a Judá. Porque él dijo, ya, no lo matemos, pero no hagamos esto, que es menos malo. Entonces, los rabanín explican lo siguiente, de que uno tiene que juzgar con misericordia a los ancestros, o con misericordia a los padres, o con misericordia en este caso a los hermanos que vienen siendo cada una de las tribus. Porque uno no está en los zapatos en este caso, la sandalia de las personas que estuvieron ahí. Porque, a ver, nosotros la mayoría somos mayores, excepto los dos muchachos, es muy difícil levantarse ante una jauría de personas que están vociferando cosas y decir lo que es muy políticamente incorrecto. ¿Todos le tenían mal a Joseph? Sí. ¿Todos querían matarlo? No. El punto es que ya, pues, ¿quién se pone los pantalones y dice lo que hay que hacer? Entonces, los rabanín explican que en base a esto, después el Ramá lo reafirma, que no todos los hermanos tenían la intención de matarlo. Y de esto se desprende lo que le pasa a Jacob Avinu. Y es que, ¿por qué trataba distinto a Joseph Batzadik? Y los demás hermanos tenían otras cosas que hacer. Y es que se nos olvida esto, Jacob era profeta. Y Jacob sabía lo que venía para Joseph. Entonces, yo no tengo hijos, pero sí me tocó criar a mis sobrinos. Y los dos mocosos son insoportables los dos, pero son brillantes cada uno en sus respectivas áreas. Por ejemplo, Antonia, es la Lolita, ella es extremadamente perspicaz. Ella ve debajo del árbol el otro cabrón, el otro cabrón, siendo todo lo patito que es de muy buen corazón, es muy suave, tiene un altruismo muy desarrollado. Yo me he visto, lo pongo a mirar cuando lo llevo al parque y está ahí viendo los bichitos y no le gusta matarlo. Es muy suave de carácter. Entonces, ¿qué pasa? Porque Jacob trataba distinto a Joseph. Hay distintas posturas rabínicas, no me voy a quedar con esta. Recordemos que los rabinos tienen postura para todos, y a mí la que me gusta más
es que Jacob sabía que Joseph tenía un propósito en la vida de él. Jacob sabía que Joseph venía para redimir a sus hermanos. Y ahí tuvo la confirmación de los sueños, tuvo la confirmación de tanto. ¿Cuál fue el error de Joseph respecto al tema de los hermanos? Es que su luminosidad, que él venía desde la cuna con esa luminosidad, él no la supo dosificar. ¿De dónde aprendemos esto? Del Brihaya, que dice, o no sé si el Brihaya, o no sé si lo escuché, era que decía de que uno se hace débil con el débil y fuerte con el fuerte, o uno aprende a sobrellevar las cargas de los otros. La luminosidad que uno tiene en un lugar donde es muy poco luminoso generalmente cae mal o choca. Entonces uno tiene que ir dosificar. Ese fue el error de Dios. Pero fue solo eso. ¿Por qué? Porque uno cuando está con sus hermanos en la casa de oración, uno no dosifica su luminosidad. Uno cuando está con las personas con las que duermes, con las que comes, dicen los sabios, si nosotros acá nos reunimos y después ponemos una mesita y nos ponemos a comer, yo no debería cuidarme de usted respecto a lo que digo en cuanto a Torah, ni viceversa. Porque no me van a decir, oh, el hermano que habla bonito, oh, el hermano está diciendo puros disparates. No, porque estamos en comunidad, estamos en hermandad. Joseph no tenía por qué haber pensado mal de sus hermanos, aunque sea, me gusta la postura que hizo usted de que él tenía un rasgo de tea. Lo más probable es que sí, porque cómo se comportaba. Pero él no se debería haber cuidado de sus hermanos, eran hermanos de la misma sangre, ¿sabes? En el judaísmo, el tema de ser hijo de papás distintos, hijo de mamás distintas, la verdad es que no es tan trascendente. Recordemos que en el judaísmo se explica de que el padre o la madre es de quien te crías, de quien te enseña a Torah. Entendiendo eso, y Jacob teniendo el nivel de nebuá que tenía, el nivel de profecía, él sabía que Joseph era distinto a los hermanos. No sé, esto siempre lo leía, mi papá me lo mandaba, porque mi papá le enseñó hace poco a ocupar Facebook, y era anciano, ya tenía como 75 años. Entonces el viejito todos los días me manda cosas de Facebook o de ahí. A todos. Me manda el típico violín de bendiciones o la bendición de frases sacadas de contexto. Entonces yo otro día me mandé una cuestión que decía, y esto decía, esto lo decía Einstein: si tú le enseñas a un pez, no me acuerdo, a escalar, sí, va a creer toda su vida de que es un inepto. Oh, papito, que sabe lo que me mandó, pero estoy comiendo mis palabras porque me burlé del viejo. Entonces me decía, y ahora lo saco. Si Jacob le hubiese enseñado a ser pastor a Joseph, a un muchacho que no es que haya sido flacucho, no se haya criado para ese trabajo, hubiese sido un inepto toda su vida, un fracasado. Joseph tenía una mentalidad superior, Joseph tenía un desarrollo mental distinto a los de sus hermanos. Entonces uno tiene que entender que esto lo traemos a la colectividad. No todos son buenos hasanim, no todos son buenos exhortadores, no todos tienen nebuá. Y eso después, mira, me acuerdo un pasaje que leí allá que decía que cada uno de los ministerios se va manifestando conforme a la misericordia, a la benignidad del Espíritu Santo. Cada uno tiene su labor en el cuerpo del Mesías, cada uno tiene su trabajo en el cuerpo del Mesías. Lo que uno tiene que entender es para qué uno tiene esa labor. Joseph de chiquitito le dijeron, usted mijito es administrador, usted no va a ser pastor, usted no va a ser agricultor, usted es administrador. Por lo tanto, usted va a empezar a aprender matemática, va a aprender egipcio, va a aprender hebreo, va a aprender a escribir, va a aprender sumar, restar, tanto. Rubén, por otro lado, él tenía otro trabajo que hizo mal, que se supone que él iba a administrar, solamente que él no tenía los dedos para el piano. Lo mismo que Judá, lo mismo que Shimón y Leví. Entonces aquí lo que decía el hermano respecto al tema de la instrucción del hogar, eso viene respecto al tema de los padres. Los sabios explican que uno tiene que observar a los muchachos, hacia qué línea van a tirar. Este cabro va a ser un músico, este cabro va a ser, le gusta la lectura, le gusta tanto. Por eso, y con esto termino, el tema de la crianza en los guaguitos, en el judaísmo está muy establecido lógicamente. El niño se cría por la mamá hasta los 5 años cuando le hacen el tema de cortar el pelo, que se me fue el nombre. No. Cuando le cortan el niño se le tiene que dejar crecer el pelo. Y eso tiene una ceremonia que ahora justo se me fue el nombre. Parece que a los 3 años. No, lo que pasa es que después de los 3 se llama el halakha, que es cuando se le cortan los 3 años. Eso viene a los 3 años, y después de los 3 a los 5 años
Viene una crianza así como súper fuerte con la mamá, que está todo el día con la mamá. Y en todo ese proceso al guaguito se le enseñan todas las normas sociales, donde se le enseña a decir gracias, por favor, donde se le enseñan los modales más como de relaciones humanas. Después de los 5 años empieza la crianza con el papá. Y en esos años, hasta los 13 años, está con el papá y se le enseña el tema para trabajar, se le enseña, estoy hablando de trabajar un oficio. Por ejemplo, mi papá era escultor, entonces, en figuras de yeso. Entonces a mí de chiquitito me enseña a hacer todas esas cosas, muy artístico, la cosa. De la misma manera se hace con los hijos. Uno tiene un oficio. Por ejemplo, yo soy corredor de propiedades, lo más probable es que mi hijo después le enseñe a ser corredor de propiedades o le enseñe ventas, pero se le enseña como jugando. Eso va desde los 5 a los 13 años. Entonces la crianza parental es una, claro, obviamente no es que dentro de los 5 años el muchacho no ve al papá, sino que estoy hablando respecto al tema del detalle. Cada uno de los padres se hace responsable de un rol en específico en cuanto al muchacho, porque la mujer tiene un espíritu femenino. Ese espíritu femenino se tiene que trasvasijar al muchacho. Lo mismo el padre, si tiene un espíritu masculino, si tiene una niña, lo mismo, ese espíritu masculino tiene que también trasvasijarse a la niña. ¿Y de dónde aprendemos eso? De parte del Santo Bendito, que el Eterno no tiene género, pero sí tiene inclinaciones masculinas e inclinaciones femeninas, hablando respecto al juicio, respecto al tema de la misericordia, etc. Y después de los 13 años, el muchacho se le empieza a enseñar Torah, que es cuando empieza su bar mitzvah. ¿A qué voy con esto? Joseph no estuvo mal que hubiese aprendido administración. Los hermanos no estuvo mal de que hubiesen aprendido a criar ganado. De hecho, cuando después hacen el tema de la profecía sobre los hijos, Jacob ya había restaurado su nebúa, a cada uno de los hermanos se le da una descripción más o menos bastante genérica de lo que iba a hacer. Por ejemplo, uno era el tema del pan, otro el tema del vino, otro de las naves mercantes, otro que era estudioso. Cada uno de las tribus después va desarrollando su rol en específico. Por ejemplo, Dan eran los que, todos los jueces, la mayoría salían de la tribu de Dan. Todos los que estudiaban Torah salían, la mayoría de Zebulún. Todos los que eran muy buenos para los negocios, la mayoría salía de Isahar. Y de hecho Zebulún eran los pobres muertos de hambre. No, eran muy malos para el trabajo. Solamente que Zebulún mantenía Isahar. Entonces cada una de las tribus, uno se va dando cuenta, iba complementando una de la otra. Los de Benjamín eran guerreros, pero que eran espectaculares, eran muy buenos guerreros. Tanto así que después las 10 tribus tuvieron que levantarse contra Benjamín para poder pelear contra ellos porque no se los podían. El punto es el siguiente, dicen los sabios, que tu juicio sea con misericordia. Siempre en el juicio lo tiene que recurrir de misericordia. Eso tanto con nosotros mismos como con los que nos antecedieron. Entonces, en este caso, claro, los hermanos, todos dijeron, matémoslo, pero de ahí, ¿quién de nosotros hubiese tenido la idea? No, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo? Pero Rubén dijo eso. O sea, si tú te fijas en lo que dice la Torah, ¿Ya? dice, le vieron desde lejos y empezaron a decir, ahora sí aprovechamos a matarlo. Y Rubén oyó eso y dijo que no. ¿Ya? Y dijo, metámoslo en el tema del cielo. Pero porque tú dijiste antes que Rubén fue el de la idea y Rubén no fue el de la idea. No, pero No, que no da lo mismo porque es parte del relato y estamos diciendo que dijo que no mataran y Rubén no dijo eso. Rubén fue el que dijo, no lo maten. No estaban todos de acuerdo en la situación. Ahora, yo creo que, insisto, o sea, yo entiendo por ejemplo que tú la percepción de los sabios y todo, pero igual es importante en este punto también sacar la conclusión propia y una idea propia. No solamente la idea de los demás. Y en este punto, el interpretar la idea de los demás pasa esto que, por ejemplo, que el que murió con la mujer del papá fue Rubén, no fue Simón. A él perdió la primogenitura y prácticamente el hecho de que la situación misma era como, obviamente no estaban todos de acuerdo, pero ahí y en mi percepción, los que armaron todo esto fueron, creo que los hijos de Virja, me imagino, y Silpa, que era la concubina. ¿Por qué? Porque cuando pasó el primer relato, que yo se estaba con ellos pastoreando, fue a darle el más reporte de los hijos y dice la Torah, los hijos de Virja y Silpa. O sea, que eran como los de la concubina. Y ahora, estamos hablando que Jacob era el patriarca, sí,
pero quien nos criaba a los hijos eran las mamás. Y yo creo que la crianza de Lea y Raquel era muy diferente a la de la sierva, porque la sierva en sí tiene que también traspasado la posición de ella a los hijos y también se crían con una mentalidad diferente quizás a los que eran el hijo de Raquel. Es que ahí estáis olvidando un tema, que si bien eran los hijos de las siervas, estos hijos habían sido adoptados por Raquel y por Lía prácticamente. Y cuando en el budismo tú adoptas a una persona, sí, pues tienes todos los derechos, todos los deberes, y eso lo aprendemos después de la adopción de los hijos de Joseph. Pero la Torá hace la relevancia de que eran los hijos de ella, porque si lo hubiera adoptado, diría que eran los hijos de Raquel y los hijos de Lea. Pero la Torá le dice lo contrario. ¿Concluir tu comentario? Ya. Sí. Bueno, ya prácticamente lo dijeron lo que yo iba a decir. O sea, como madre somos muy cuidadosas en eso, pues, y depende de la madre. Y Raquel tuvo nada más a José y Benjamín, ¿no? Ellos dos. O sea, yo creo que como era lo que estaba diciendo, que depende porque una mamá, si no tiene maldad, o sea, eso uno se lo va a inculcar a los hijos, así sea como sea, eso va a ir. Y como te decía, la concubina, yo creo que por eso que él se inclinaba más a esos dos hijos, porque la manera que eran respetuosos, porque uno como mamá te sienta, no hagas esto, y haz esto, o sea, uno es muy cuidadoso en esto, como la otra era más tranquila y no tenía ese cuidado. Y también los caracteres, porque también uno como carácter, también los hijos son diferentes en los caracteres, y uno no puede tampoco, o sea, tratar bien al que se porta mal, uno tiene que tratar, o sea, ser justo, pues, corregirlo, pues, y eso te hacen ver mal. Igualmente, cuando un hijo tuyo prospera y el otro no, o sea, obvio que va a haber celo, porque, o sea, él se va a sentir frustrado y el otro, entonces, uno a veces se pone como madre, como que si te alegras con esto, el otro también está triste porque está pasando, o sea, no es fácil. Entonces, cuando uno tiene hijos, es algo como que te da un balance, pero es inevitable. Siempre va a haber envidia, siempre va a haber eso, porque hay uno que prospera, otro que no, otro sufre, el otro. Vamos a pasar ese proceso. Y la lucha de cada uno. Pero sí, yo creo que más que todo lo que me opino es que era hijo de Raquel, pues, por eso era la diferencia. Por algo da para tantas novelas. Bueno, ustedes tienen que esperar más rato, ¿no? Después de escuchar a los hermanos y todo eso, nosotros siempre tendemos a hacer algo que es condición humana, que es analizar las consecuencias. Y nos vemos las causales. Y la causal de todo esto y de toda la historia de Joseph, lo que sucedió, habría sido tan sencilla y quizás no hubiese estado la Torá si los hermanos de él se hubiesen comportado en forma honesta y no hubiesen tenido necesidad de un vigilante. Y Jacob no hubiese tenido necesidad de tener a alguien en quien confiar, porque si no habría confiado en todos. Y si todos hubiesen actuado de forma correcta. Y eso lo vemos en varios pasajes de la Torá. En muchas partes nosotros vemos eso. Y eso es lo que sucede. Porque cuando nosotros hablamos de amor, el amor condicional. Y el amor condicional es incondicional con respecto a lo que dijo ella, con respecto a los hijos. Entonces, pero ese amor incondicional hay que ganárselo. Un padre tiene necesidad de depositar confianza en su hijo. Y los hijos tienen la necesidad de saber que son protegidos por sus padres. Ese es el kit del asunto. Nosotros analizamos las consecuencias, no las causales. Veamos las causales también. ¿Por qué llegaron a esa etapa? Claro, porque llegamos a eso. Por el propósito del creador también estaba ahí, o sea, por lo que vemos más adelante. Claro. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido un comportamiento distinto? Ya. Se tenía la columna y José no nos podía salvar. Sí, pero hay que recordar también que el motivo del creador también era que todo el pueblo fuera sacerdote cuando estaban cuando recibieron las tablas, pero el plan B fue y fue cualquier tiempo. O sea, siempre hay un plan principal y si no está el plan B.
Bueno, todo lo que nosotros estamos conversando, todo muy importante, ¿cierto?, para la familia. Sobre lo que yo partí conversando o hablando, este desprecio, ¿cierto?, hacia los pequeños o los más vulnerables o insignificantes, o pisotear la cabeza en el polvo de los débiles, es lo que el Eterno condena. De todas formas, Joseph sí fue pisoteado, fue vendido, fue engañado una y otra vez, pero cuando en su posición, ¿cierto?, de poder hacer algo para que la gente que iba a ser pisoteada, denigrada, que no iba a tener que comer, como decías tú, él sí se puso como buen administrador, ¿cierto?, en la posición de hacer que hasta los más pequeños y hasta los más débiles pudieran comer y no sufrieran necesidad ni murieran de hambre. Porque podrían haber simplemente dicho, oye, guardemos, reservemos para Egipto y se acabó. Pero Egipto tenía más gente viviendo en su imperio, en su camino, gente podía venir y él reservó. O sea, pese a haber sido tan menospreciado y despreciado, guardó en abundancia, más que suficiente, para ayudar hasta al que fuera más despreciado, hasta para darle de comer al esclavo de alguien, ¿cierto?, en Egipto. Entonces, vemos que en el fondo él logró revertir todo esto que le pasó en su vida, pero porque el valor de la vida humana para él era mucho mayor que cualquier otra cosa. A lo mejor nunca supo que lo estaban vendiendo, que lo querían matar. Quizás nunca lo asumió, porque era muy grande para él este valor y no estaba en su cabeza que algo se ocurriera. Entonces nosotros, como lo comparamos con Yeshua, en este sentido, que dio su vida, etcétera, para salvar, ¿cierto?, la de los más despreciados y hasta los más menospreciados. Y cuando el pueblo despreciaba a algunos, no, es que este es publicano, que tú te juntas con ellos, él iba y se juntaba igual con ellos. Entonces, siempre tomó las medidas para sacrificar lo necesario para no despreciar o menospreciar al que necesitaba realmente, de verdad. Entonces, cuando se trata de salvar la vida de otros, siempre hay que estar dispuesto a sacrificar algo. Siempre hay que dar algo, porque amar se supone que es dar, ¿cierto? Y para dar hay que dar algo, hay que ceder algo de mi propiedad para darle al otro, o algo de mi tiempo, mi dinero. Entonces yo tengo que estar dispuesto a sacrificar algo mío para dárselo al otro. Y el valor de la vida se cuida solamente si estamos dispuestos a hacer este tipo de esfuerzo, ¿ya? Para ayudar a los padres, como usted decía, por ejemplo, los hijos tienen que estar dispuestos a dar algo, sacrificar algo, porque si no, ya sea monetaria, llevar al médico, a compañía, o sea, lo que sea. Para una sociedad, un empleador, por ejemplo, que ama y respeta la vida de los empleados, está dispuesto, ¿cierto?, a darle dignidad, pero no es simplemente pagarle el mínimo que dice la sociedad, eso no es dignidad, sino que está preocupado de la gente, cómo está, el estatus, si necesita algo, un permiso, estar al pendiente, ¿cierto?, de la vida del otro. Hay que sacrificar algo de tiempo para saber cómo está la otra persona, muchas veces. Si no estamos dispuestos a hablar con alguien, nunca vamos a saber su necesidad. Si el que tiene no está dispuesto a ahorrar para ayudar a alguien cuando lo necesite, tampoco va a haber quien ayude. O sea, la vida se trata de no malgastar en lo que no es comida o bebida, como dice el maestro. No malgastar en lo que es comprar una sandalia versus la vida de otro. Que esto es como lo que algunos critican de las grandes multinacionales, ¿cierto? Que hacen trabajar a gente casi al nivel de esclavitud para poder vendernos a nosotros algunas cosas. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en sacrificar nosotros por el bien de otros versus lo que el mundo y la gente malvada hace, que sacrifica algo por el bien de sí mismo?
esa es la gran batalla, por así decirlo, en esta vida, porque Joseph jamás hubiese acabado donde acabó si hubiese el más mínimo respeto por la vida del prójimo. Pero jamás Joseph hubiese llegado hasta donde llegó si él no hubiese tenido ese respeto por la vida de otro. Y ese amor, ¿cierto? Y ese sacrificio con su tiempo y toda su disponibilidad para ayudar al quien necesitara. Entonces, esta es como la gran diferencia entre lo que es ser parte de Israel, un verdadero israelita, como decíamos la semana pasada, honesto, y ser alguien totalmente fuera de lo que es esto, y Dios dice, no voy a perdonar el juicio que viene contra estas personas, ni aunque sean de mi pueblo. Entonces, lo que realmente quiere el Eterno detrás de todo esto es que valoremos la vida, nuestra vida, la vida de los otros, como el tesoro más grande que podamos tener nosotros. Es el tesoro más grande, la vida. Y no podemos dar nuestro brazo a torcer por esto. Entonces, la única forma de construir una familia más justa, a los hijos, criarlos bien, es que entendamos que cada uno de ellos, porque en algún momento en la vida las circunstancias cambian. A veces el que era el hijo más fuerte termina siendo el que necesita más ayuda. O a lo mejor el más pequeño, el que más menospreciaban, es el que después va a tener que ayudar al resto. Nada ocurrirá si no les enseñamos en el valor y el respeto de la vida. Que respeten realmente el valor que tiene cada persona. Y que estén dispuestos a dar algo por ello. Porque la vida da muchas vueltas. Todos tenemos un sentido de equidad muy fuerte y nos molesta que haya favoritismo en la vida. Pero también hay circunstancias que una vez se tiene que entender si es que esto amerita que alguien reciba más que otro. Y uno tiene que estar dispuesto a ceder esas cosas, esos momentos. Los hijos mismos, de repente, puede que un hijo sea muy celoso de otro, pero si un hijo está muy enfermo, que el hermano va a decir, no, pero le dan tanto tiempo a él, pero es que está enfermo. O sea, un mínimo de amor y misericordia, porque no te pueden atender a ti porque él está muy enfermo, se puede morir. Entonces, si no enseñamos en estos valores, la sociedad va a ser muy injusta, nuestras familias van a ser muy injustas, y lo son muchas veces. Entonces nos preocupamos más en darle o en favorecer nuestras propias comodidades que atender a los más vulnerables. Y cuando el más vulnerable está bien, estamos todos bien. Si ellos están bien, ya ni siquiera necesito ayudar a alguien porque está bien. Ahora me puedo preocupar más, ¿cierto?, por mí, pero cuando dejamos abandonados a algunas personas, se transforman en cargas para las sociedades, que la sociedad después no se quiere hacer cargo y finalmente terminan actuando de forma vergonzosa contra ellos. En Chile pasó, por ejemplo, con los niños del Sename. Yo conocí gente que estuvo en el Sename y la verdad es que es terrible cómo se desenvuelven en la vida, muchos de ellos. O sea, un desastre como personas porque las frustraciones son tan grandes como abandonar, ¿cierto?, a ese nivel a los niños. Entonces, por eso digo, o sea, de repente luchamos mucho por nuestra comodidad, por lo que nosotros creemos, pero el desvalido después va a cobrar. Si ustedes se fijan, todos los que salieron en el estallido social, ¿cierto?, a la calle a romper todo, eran estos jóvenes. Muchos de ellos que estuvieron en el Sename, los entrevistaban por la tele. Y ellos eran los que estaban destruyendo las calles. Había gente que quería otras cosas, demandas justas, pero los que estaban destruyéndolo todo era gente que sufrió mucha injusticia. Porque todo se termina cobrando en la vida. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que la sostenibilidad de cualquier familia, sociedad, es que se respete mucho el valor de la vida. También y el amor. Un tema de aprovechamiento porque esas personas son vulnerables. Sí. Entonces son más fáciles de dominar y caer en un error que ellos no buscan. Sí. Sí. Como parte del destino. Es fácil engañarlos, es fácil Claro. abusar de ellos. Por eso mismo, cuando las sociedades dejan de hacer eso, es que empiezan a mejorar. Pero bueno, es lamentable porque el mundo es una bolsa de gatos, ¿cómo se dice? Bueno, dimos muchas reflexiones. Yo quería hablar algo de la Laja, pero ya hablamos varios temas. ¿Sí? Está bien, es suficiente.
Lo principal, ¿cierto?, es que no permitamos que alguno de nuestros hermanos termine en estas circunstancias. Siempre hay que hacer algo antes de. Tenemos la posibilidad de hacerlo porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Y no dejemos que alguien caiga tan fácil. No, hay que contener las situaciones. El plan B y último que el Eterno logró ahí no es el ideal. El ideal es que Yosef hubiese llegado a hacer eso por otra vía. ¿Por qué siempre por el sufrimiento? No seamos no tentemos tanto, ¿cierto? Hacer una tremenda épica en la vida para salir adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? Si nos podemos ayudar. Podemos ayudarnos y apoyarnos. ¿Ya? Los dejo con eso. Chao, shalom.